Oriente no nos viene ayuda, del Oriente no nos viene recursos, del Oriente nadie viene a darnos la mano, pues había un vacío, y como resultado de ese vacío es que aparecen los Gregorios el Grande, que desde luego, teniendo una función religiosa, se convierte entonces en un político y se convierte entonces en un individuo que atiende ambas causas dentro de Occidente. En Oriente el Estado mantuvo el mismo proceso desde Constantino, el mismo proceso. El Estado gobernaba la Iglesia, el Estado dirigía a la Iglesia, el Estado imponía a los obispos, el Estado imponía el patriarca. Por lo tanto, los religiosos dentro de Oriente eran prácticamente servidores del Estado. Ya para el siglo IX, el curso acá en Occidente empieza a cambiar y empieza a ser otro cantar. Ahora, lo que es interesante es que aquellos grandes debates que se dieron en la vida de la Iglesia en los primeros siglos, tal vez los primeros 5 o 6 siglos, aquellos debates en alguna medida seguían existiendo en Oriente, y desde luego prevalecía dependiendo del emperador que estuviera. Si el emperador era ariano, pues desde luego prevalecía el arianismo. Si el emperador era niceno, pues entonces el juego cambiaba. Pero lo que yo quiero decir con esto es que esto nos da luz para entender que en el Oriente todavía el imperio seguía siendo el directivo de la Iglesia, mientras que en Occidente, después del siglo VIII, la historia iba a ser distinta y el proceso iba a ser distinto. Hoy nosotros vemos esa división bien marcada, ¿verdad? Pero en aquel entonces no se veía como la vemos hoy. Todavía los cristianos seguían viendo la Iglesia como una sola iglesia y seguían viendo la cristiandad como una sola religión. Pero aun cuando se veía así, desde luego políticamente, internamente, la Iglesia había prácticamente hecho su ruptura y había hecho prácticamente su separación. En adición a las iglesias de Oriente y en adición a las iglesias de Occidente, hubo otras iglesias que se conocieron como iglesias disidentes, que ni estaban con Oriente ni estaban con Occidente. Fueron iglesias que en alguna medida no respondieron a los distintos concilios que hubo en los primeros 8 siglos de la Iglesia. Tal vez en los primeros 2 sí, por ejemplo en el concilio de Nicea, que fue en el año 325, sí, en el concilio de Constantinopla también, porque en estos primeros 2 concilios el debate fue más bien trinitario. Era en términos de si se ubicaba a Jesús dentro del concepto trinitario. Y desde luego eso prevaleció y prácticamente los cristianos sí entendían el concepto trinitario. Pero después del concepto trinitario se desarrollaron otros debates y hubo que crearse otros concilios, como por ejemplo en el año 431 que se creó el concilio de Éfeso. Y ese concilio de Éfeso lo que trató fue el problema de Nestorio, con aquello del Teotocos. Se acuerda que en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla se declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, si era Hijo de Dios, componía el concepto de la Trinidad. Ahora, surgía el otro planteamiento, ven acá, y si es Hijo de Dios, ¿María es madre de quién? Entonces, algunos decían, pues ella es María del Jesús hecho hombre, pero otros decían, no, ella es madre de Dios. Bueno,
Pero no estamos en el 431 para discutir eso. Sí. No, no es así. Sí. Sí. Entonces, y eso traía una situación mucho más difícil, porque si afirmamos que es humano, entonces ¿dónde está su divinidad? ¿Qué decimos de su divinidad? Por el contrario, si afirmamos que es divino, entonces ¿dónde está el proceso redentivo en su humanidad? O sea que el asunto de la discusión del concilio de Éfeso con respecto a este tema no tenía que ver tanto, como señala Helen, no tenía que ver tanto con que si Jesús era Dios en términos de que María fuera la madre de Dios,